Ok, vamos a hablar el día de hoy acerca de, en la sesión 7.1, acerca del método de estudio, el método de estudio. Quiero pedirles que participen aquí. ¿Qué diferencia encuentran entre el ciclista y el maratonista? Que el ciclista mueve usualmente las piernas y los que corren o caminan mueven brazos, todo el cuerpo. Ok, ok, es una diferencia. Ok, ¿qué otra diferencia? Profesor, que uno está utilizando una bicicleta, las articulaciones está utilizando un aparato para seguir avanzando. Ok, interesante. O sea, vemos que el ciclista utiliza una herramienta. ¿Cuál es lo que lo hace al ciclista más rápido? La bicicleta. La bicicleta, la herramienta. En otras palabras, porque estamos hablando del mismo ser humano. En realidad es el mismo ser humano haciendo ejercicios. Ambos son atletas. En ambos casos hay ejercicio, hay atletismo. Pero lo que hace la diferencia, aumenta la velocidad, es la herramienta. Esto es muy importante, la herramienta. Una vez escuché a Steve Jobs, el creador de Apple, diciendo que esa es la diferencia entre nosotros y los animales, porque nosotros podemos hacer herramientas, los animales no hacen herramientas. Sin embargo, yo he visto algunos animales que sí hacen sus herramientas. Sí, de verdad. Eh, pero el ser humano hace herramientas más complejas, más desarrolladas. Entonces, el ser humano puede hacer herramientas que aumentan su capacidad de desarrollo, de performance. ¿Cómo se traduce esto? Su desenvolvimiento, ¿no? El ser humano puede fabricar estas herramientas que le permiten ver más allá de lo que sus ojos le permiten. Y ha creado el telescopio, ha creado el Hubble para ver en el universo, ¿no? Eh, el ser humano fabrica herramientas para poder manejar más información de la que normalmente su memoria le permite retener y ha creado la computadora, ¿no? Etcétera, etcétera. El ser humano ha creado muchas herramientas que le permiten acelerar su velocidad. Entonces, ahora voy a tener otra imagen aquí. Esta es una imagen muy frecuente para muchos de ustedes seguramente. ¿Con cuál de estas dos imágenes usted se encuentra más familiarizado? ¿Con de la izquierda o de la derecha? La primera, pastor, la primera. Los dos, pastor, los dos. Me quedo dormido encima de la gata. Las dos, pastor. Ok, Más la primera, pastor. Sí. ok. Creo, siento, por el En mi clamor. caso sería dependiendo, pastor, al tipo de lectura que esté leyendo. Ok, siento que el clamor es que la mayoría está experimentando esto, ¿no? Una carga de trabajos, asignaciones, deberes, que ya te vas a quedar dormido y te quedas dormido frente a tu computadora, ¿no? Ocurre. A mí me ha ocurrido al menos en algunas oportunidades. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el rostro de este joven, entre su rostro y el rostro de este otro joven? ¿Cuál es la diferencia más grande? El primero tiene más herramientas, pastor. Alegría, y el segundo menos. Sí, pero no estoy hablando de las herramientas, sino del rostro. Que uno está en La expresión. Ok, Uno ¿cuál? está cansado, agotado. El dos, bueno, pues está motivado, alegre, feliz. Ajá, muy bien, excelente. Entonces, esto es exactamente lo que ocurre cuando tenemos un estudiante, miren, que por ejemplo le dedica cada día 12 horas a estudiar y encima le va mal en el examen. Y tenemos otro estudiante que le dedica solamente 3 horas a estudiar y le va bien en el examen. ¿Ya han visto esa diferencia? Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que este estudiante que dedica 3 horas a estudiar le va bien y este que le dedica 12 horas le va mal? Bueno, lo que genera una diferencia muy grande entre ambos casos es la herramienta. La herramienta que le permite a este estudiante alcanzar niveles de performance,
desenvolvimiento mucho mayores, claro. Entonces, el objetivo de esta clase es presentar alguna de esas herramientas a ustedes. ¿Qué herramientas ustedes pueden tener para acelerar su proceso de aprendizaje, mejorarlo mucho? Aquí vamos a ver algunas. Por ejemplo, ¿cuán rápido podemos leer? Si te ponen un cronómetro, ¿cuán rápido podemos leer? Según grados y niveles, por ejemplo, estás en tercer grado, puedes leer creo que algo de 80 palabras por minuto, y vas mejorando. Cuando llegas aquí al nivel de la universidad, llegas a 3, y creo que aquí el promedio son 300 palabras por minuto, una cosa así. Puedes leer 300 palabras por minuto. Y un profesor normalmente puede leer casi como el doble de eso, normalmente, ¿no? Vamos a poner algo así como, no el doble, ni siquiera el doble, un poco, quizá 600, vamos a poner 600, ¿ya? Un promedio, 600, 600, algo así. Entonces, sin embargo, hay una técnica que se llama lectura veloz. Y la lectura veloz te lleva de aquí a leer un promedio para el que inicia en el tema de la lectura veloz. Si alguna vez han escuchado qué cosa es lectura veloz, es el arte o es la habilidad de poder leer rápido. Rápido. ¿Será eso posible, pastor? Claro que es posible. Puedes llegar con poco entrenamiento, puedes llegar hasta 1500 palabras por minuto. O sea, ¿cuántas veces más a lo que tú tienes? Porque normalmente yo creo que casi todos ustedes han llegado con este promedio, algunos menos incluso, 300 palabras por minuto. ¿Cuántas veces más mejoraría con poco entrenamiento? No con mucho, con poco. Mejoraría por lo menos 5 veces más. 5 veces más su porcentaje de lectura. 3 por 5, 15, ¿no? Entonces, 5 veces más su rendimiento si es que aprende cómo leer rápido. Entonces, yo les animo, queridos jóvenes, que vean videos en YouTube, porque si tú aprendes a leer rápido, tu vida universitaria se va a tornar mucho más fácil y sencilla. Tu aprendizaje se va a acelerar de manera enorme. Yo les voy a dar algunos tips aquí en la clase, pero no va a ser suficiente. Va a ser necesario que tú inviertas un poco más de tiempo. Yo les quiero decir personalmente, cuando estaba estudiando en la universidad, una vez vino una psicóloga a dictar aquí una clase de lectura veloz. Una semana. Todos los días trabajamos 2 o 3 horas en el tema de lectura veloz. Fue un seminario y pagado. Yo pagué mi costo y aprendí. Y mi porcentaje de mi crecimiento, la rapidez con la cual leía, se mejoró dramáticamente. Entonces, hoy en día tenemos YouTube. Y gracias a Dios hay mucha gente que ha colocado videos de YouTube en relación a cómo leer veloz. Así que yo les estimulo a que ustedes puedan. Ya no necesitas ir a un seminario, nada de esto. Puedan ver estos videos. Hay muchos donde se enseña cómo leer veloz. Hoy día yo les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan mejorar su lectura, pero no va a ser suficiente. Necesitan ustedes capacitarse en la lectura veloz y les va a recompensar grandemente. Porque les voy a poner un ejemplo. Si dedicas hoy día en la tarde 3 horas, por decirlo así, ¿no?, a aprender la técnica de lectura veloz, les va a ahorrar más de 1000 horas este semestre, con toda certeza. Si ustedes aprenden cómo leer veloz. Entonces es muy importante mejorar nuestra velocidad de lectura. Aquí tenemos un método que se llama el método Echegaray. El método Echegaray tiene unas siglas, es el método 2L2S2AR. ¿Ok? Graba la clase, profesor. Creo que ya expliqué. Estamos grabando la clase, no en Google Meet,
Estamos grabando la clase en otro sistema, pero yo estoy subiéndolo al YouTube, ¿ok? Entonces, el método Echegaray es un método que, que nos ayuda a mejorar nuestra lectura, nuestra comprensión de lectura y la rapidez con la cual leemos, ¿ok? Entonces, ustedes lo van a encontrar en internet con este nombre, 2L2S2R, así se conoce este método de lectura. Pero también he colocado en el Classroom, debajo de materiales, un link a un PDF desarrollado por la Universidad de San Marcos que habla sobre técnicas de estudio. Ahí van a encontrar un poquito más, una explicación un poquito más larga acerca de algunas de estas cosas. Muy bien, quiero decir lo siguiente, que normalmente aquí hay un principio, el principio de Richard Koch, que dice 20% de esfuerzo rinde 80% de los resultados. Mira lo que dice, 20% del esfuerzo rinde 80% de los resultados. Este principio es muy importante, muy importante. ¿Por qué es importante este principio? Porque nos dice que no necesitas hacer todo lo que tus profesores te dicen que tienen que hacer, ni siquiera yo. Miren lo que les estoy diciendo. No necesitan hacer todo lo que sus profesores les dicen que hagan. Un 20% del esfuerzo les va a rendir un 80% del resultado. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Es en identificar cuál es este 20% donde ustedes tienen que dedicar su esfuerzo. Es por ese motivo que dice, ¿cuál es la diferencia entre un buen estudiante y un mal estudiante? El buen estudiante estudia al profesor más que al curso. Es un dicho, obviamente, pero no solamente hay que estudiar al profesor, sino también al curso, obviamente, pero es muy importante que tú estudies a tu profesor. Cada profesor tiene una forma y un estilo, cómo él quiere llevar su clase, y tú tienes que identificar cuál es ese 20% que te va a rendir el 80% del resultado. Así que una forma como esto, con una forma que ustedes pueden, con la cual ustedes pueden hacer esto es estudiando el sílabo. Si ustedes estudian el sílabo, por ejemplo, si estudian el sílabo, van a darse cuenta cuáles son aquellos requerimientos, aquellos requisitos del curso que son los que tienen mayor importancia y a los cuales ustedes tienen que dedicar ese 20% de esfuerzo. De igual manera ocurre en los libros. Cuando usted lee un libro, no piensen que todo lo que está en el libro es importante. No, señores. Existe un 80% de redundancia, de repetición. Prácticamente todo libro tiene este problema. Todo libro tiene este problema. Existe un 80% de redundancia y repetición en un libro. Solamente un 20% es la esencia y lo que realmente vale en un libro. Entonces, si tú estás leyendo y quieres mejorar tu lectura veloz, quieres leer más rápido, tú tienes que enfocarte, tienes que tratar de encontrar dónde está ese 20% que es la esencia del libro, lo que realmente vale de un libro, lo que realmente importa de este libro. No necesito leer una y otra palabra, estudiar una y otra cosa, cada detalle para poder rendir un buen examen. Si el profesor me dice, léanse este libro, no. Hay que leer con inteligencia. Entonces, aquí viene este método. ¿En qué consiste en este método? El método, en primer lugar, consiste en hacer una lectura general del tema. ¿Ok? Aquí, lectura general del tema. Ok. Entonces, hacemos una lectura general del tema. ¿Y cómo es esta lectura? Esta lectura general del tema simplemente apunta a hacer una lectura rápida. No te detengas, porque hay algunos de ustedes que les gusta repetir lo que leen mentalmente.
y quieren entender cada palabrita. No quieran entender cada palabrita. La primera lectura de un libro, de un artículo, no es entender cada cosa. La primera lectura es entender, tratar de ver rápido cuáles son las partes más importantes de un libro. Entonces yo tengo aquí este libro en mi mano, ¿no? En mi mano tengo un libro de 300 páginas. ¿En cuánto tiempo puedo leer este libro? Este libro lo puedo leer en 1 hora. Sí, jóvenes, en 1 hora. Yo cuando estaba haciendo mis estudios doctorales, mis profesores me dejaban para leer para el examen unos 3 libros, 4 libros. ¿De dónde vas a tener tiempo para leer para el examen que viene la próxima semana 3 o 4 libros? Si vas a leer palabra por palabra, no vas a llegar a ningún lugar. Y hay que aprender a leer rápido. Gracias a Dios yo agradecí que realmente pude aprender a leer rápido. Y a un libro de 300 páginas le dedicaba una lectura veloz de 1 hora. En 1 hora yo ya podía tener una idea del 20%. ¿Cuál es la idea más importante del libro? Ya lo tenía después de 1 hora, dedicando 1 hora a un libro de 300 páginas. Entonces la primera lectura no tiene que ser una lectura detallada. No, evita en la primera lectura del libro hacer una lectura detallada. El objetivo de la primera lectura es tener una idea general acerca de qué cosa trata, no en detalle, sino tienes que ver de qué trata. Y para eso tienes que ver títulos, los subtítulos, la conclusión, porque la conclusión generalmente es un párrafo, en la introducción, unas pequeñas partes de la introducción, no mucho, y algunas partecitas aquí y allá. Tienes que hacer una lectura rapidísima. Inténtelo. Realmente le va a ayudar mucho. Solamente identifique el 20% que vale de esa lectura. Ok, entonces el primer paso es hacer una lectura muy rápida, muy veloz, de solo las cosas más importantes, de ver de qué trata esta lectura. Ver los títulos, las partes más importantes. Ya después de 1 hora ya me doy cuenta. Ya estas son las partes más importantes de esta lectura. Evitar concentrarme en los detalles. La segunda lectura se vuelve a leer. Existe una segunda lectura. Ya hice mi primera lectura, ahora voy a hacer una segunda lectura. En la segunda lectura se vuelve a leer, pero ahora se hace un poco más detenidamente. Ya se realiza detenidamente. Entonces, ahora vamos a tratar de entender mejor la lectura. Ahora sí, ya tengo una idea general, ya sé de lo que trata de manera general. En una segunda lectura, ahora voy a tratar de comprender las ideas principales y los contenidos que hay en el texto. Pero es importante haber hecho primero la lectura general. De esa manera, cuando empiezo a leer de manera, la segunda lectura de una manera más detenida, ya sé a dónde está yendo el autor, ya sé a dónde voy a llegar. Entonces voy a leer más rápido. Esto va a mejorar mi rendimiento de lectura. ¿Ok? Si yo comienzo con la segunda lectura detenida, voy a demorarme mucho en entender el texto. ¿Ok? Entonces, primera lectura, lectura general rápida. Segunda lectura un poco más detenida. ¿Ok? Ahora, cuando estoy leyendo, aquí tengo un texto en la derecha, que es un texto de ejemplo, ¿no? A ver, quiero que participen. ¿Qué cosa ven ustedes características en el lado derecho? ¿Cómo está? Este es alguien que ha estudiado. Está subrayado. Subrayado, pastor. Está subrayado. Está Está subrayado con los mismos colores. No, diferente. Distintos colores. Diferente. Ya, esto es una cosa muy importante cuando ustedes estudian algo que el profesor les ha dicho, quiero que aprendan esto. Tienen que aprender a estudiar con diferentes colores. Por favor, al cerebro le llama la atención los colores. Las damas les encantan los colores cuando estudian, eso es una buena cosa. Yo veo a mi esposa, ella tiene 3, 4 colores de resaltadores. Usted tiene que tener varios colores
es importante. Hay un problema con la lectura digital. Es que en la lectura digital, yo no, así con la computadora, el celular, no tengo, no puedo subrayar, ¿no? Fácilmente, no es tan fácil. Ese definitivamente es un problema. Entonces, ¿cuál sería una idea? Bueno, ahorita les voy a dar una idea sugerente, pero en papel, si tienes en papel es importante subrayar y poner diferentes colores. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se subraya? Primero se subraya las ideas principales. Aquí viene el asunto. Las más importantes vienen con, aquí viene un color. Por ejemplo, este es un color para la idea más importante, clases de personas. Quiere decir que esta es la idea más importante, todo lo que viene abajo es inferior. Luego, las ideas importantes están con un color, las ideas secundarias están con otro color, las ideas secundarias, por ejemplo, aquí tengo otra idea secundaria, una idea terciaria, una idea cuaternaria. En realidad no es la forma correcta de decirlo, pero es una idea de más importancia, menos importancia y así sucesivamente. Y cada una está con un color diferente, ¿no? Las más importantes con un color más resaltante. Preferiblemente yo le pondría rojo, en realidad la idea más importante. Normalmente cuando yo estudiaba en la secundaria, yo utilizaba el rojo para las ideas más importantes. Este método también lo aprendí en la secundaria, gracias a un libro que estudié en la secundaria. El método en rojo, yo utilizaba el rojo para las ideas más importantes, luego utilizaba el negro para las ideas que venían a continuación, ¿no? Luego utilizaba el verde, luego utilizaba el azul. Así es. Entonces, estos eran mis subrayados. Cuando yo subrayaba un libro, lo subrayaba en 4 colores. Ya sabía que el rojo eran las ideas más importantes y así. Rojo, negro, verde y azul. Muy bien. Tú puedes hacer algo parecido. No te digo que estos tienen que ser tus colores. Tú puedes elegir los colores que tú quieras. Pero lo importante es que tú tengas una categorización de las ideas y que las ideas estén categorizadas. De esa manera, tú vas a poder hacer lo siguiente. Elaborar una síntesis. Porque si tú no clasificas las ideas, no vas a poder elaborar una síntesis. Cuando yo tengo subrayado las ideas, cuáles son las ideas más importantes y las secundarias y las que siguen a continuación, ahora puedo hacer una síntesis. Puedo decir, estas son las partecitas que importan y elaboro una síntesis, donde sintetiza las principales ideas. Y para eso puedo utilizar cuadros sinópticos, resúmenes, esquemas de los cuales voy a hablar en un momento. Entonces, es importante subrayar diferenciando la importancia de las ideas que vengo leyendo. Luego elaboro una síntesis. Luego hago un repaso oral, es decir, una vez que ya tengo mi síntesis escrita, ahora voy a hacer un repaso oral del tema. Yo mismo estudio en voz alta, aquí es importante estudiar en voz alta y tratar de estudiar. ¿Qué es lo que estudio? ¿Estudio el texto o estudio la síntesis? ¿Cuál estudio? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿Qué es lo que tengo que... No, señores, no se estudia el texto. El texto se subraya. Del subrayado viene la síntesis. Lo que se estudia es la síntesis, no el texto. Por favor, porque si ustedes estudian el texto y van a querer aprender cada palabrita del texto, nunca van a terminar. Recuérdense el principio de 80-20. Solamente un 20% de todo este texto vale la pena. 80% no. Es redundancia. El éxito consiste en identificar el 20% que sí vale la pena. Entonces, tengo que estudiar no el texto, sino la síntesis. ¿Ok? Entonces, cuando yo estudio la síntesis del texto, la síntesis que yo elaboré, tengo que hacerlo en voz alta. Y luego tengo que repetirlo. Lo estudio en voz alta y lo repito. 2 cosas. Estudiarlo y repetirlo. ¿Ok?
Entonces, aquí vienen algunos ejemplos de síntesis, algunas herramientas para la síntesis. ¿Qué herramientas puedo utilizar para sintetizar un texto? Para sintetizar un texto. Puedo utilizar cuadros sinópticos, subrayado, ya hablamos del subrayado, que es importantísimo. Puedo utilizar esquemas, cuadros comparativos, mapas conceptuales, fichas de resumen, mapas mentales, fórmulas científicas. O sea, no existe una sola forma de sintetizar. Existen muchas formas de sintetizar. Esta lectura, que está aquí, la puedo sintetizar de muchas maneras, de muchas formas. ¿Ok? Voy a ver aquí, les voy a mostrar algunas imágenes de algunas de estas herramientas de síntesis. Por ejemplo, esta es una manera de síntesis. Este es el complejo vitamínico B, ¿no? Entonces, yo, después de leer sobre el complejo vitamínico B, esta es una imagen que saqué de internet, no sé quién lo hizo, pero me pareció útil. Si yo leo del complejo vitamínico B, digamos que estoy leyendo este tema del complejo vitamínico B, en mi síntesis descubro que hay 6 palabras que tengo que memorizar. La tiamina, la riboflamina, la niacina, la piridoxina, el ácido fólico y la cobalamina. ¿Ok? Esto es las palabras que tengo que memorizar. Vuelvo a decir, ¿qué se memoriza? ¿El texto o la síntesis? La síntesis, pastor. La síntesis. No se memoriza el texto, se memoriza la síntesis. Entonces, estas son las palabras que tengo que memorizar. Entonces yo hago algo que se conoce en psicología como la codificación. Tengo que codificar. Codificar. Yo tengo que codificar esto. Si no lo codifico, no voy a poder memorizarlo rápidamente. Hay concursos de memoria que se hacen mundiales, concursos de memoria. Hay gente que aprende miles de palabras en pocos minutos. ¿Y cómo lo logra? Codificando. ¿Y cómo se codifica? Mira, aquí tengo un ejemplo. La tiamina, para memorizar todo esto, simplemente hago una fórmula. La tiamina comienza con la T, la riboflamina con R, la niacina con N, la piridoxina con R, el ácido fólico con la A, la C con cocalbamina. Y escribo una oración. Tengo rota la nariz por aspirar coca barata. Dígame, ¿quién no va a memorizar esto? ¿Es fácil de memorizar esto o no? Tengo rota la nariz por aspirar coca barata. Esto es fácil de memorizar. Cuando se codifica, se memoriza. Si tú lo codificas, lo memorizas. Este es un anagrama, de este complejo vitamínico B. Y lo codifico y lo memorizo y de esa manera me olvido del problema de la memorización. Si lo logro codificar, lo memorizo rápidamente. Así que yo les animo, jóvenes, por favor, cuando ustedes lean algo, subrayen y conviertan ese subrayado en un código, de tal manera que ese código sea fácilmente memorizable. ¿Qué se estudia nuevamente? ¿El texto o la síntesis? La síntesis. La síntesis. No se estudia el texto, se estudia la síntesis. Si ustedes logran estudiar esto, tengo rota la nariz por aspirar coca barata, ya me olvidé del problema del texto. Ya no voy a ir al texto. La síntesis es el resumen, ¿no, pastor? Exacto. Tengo que estudiar la síntesis. Y si estudio la síntesis, esto va a ayudar grandemente. Es una herramienta que va a ser como una bicicleta que me va a propulsar a una velocidad increíble en mis estudios. Voy a ser alumno estrella. Y todo el mundo te va a preguntar, pero ¿cómo es posible que tú memorizas todo esto? Ahí lo aprendí en el curso de técnicas de estudio, un curso que ha revolucionado mi performance en la Facultad de Teología.
Ok. Entonces, la codificación. Tiene que codificar. Codifique. Un crack, profesor, un crack. ¿Perdón? Hacer un crack, profesor. Track. Ok. No, quizás no copié la idea, pero bueno. Entonces, sí, es importante codificar. Codificar. Muy bien, hay otra forma como se codifica. Ok. Hay varias formas de poder hacer esta síntesis, no solamente es una. La que les presenté hace un momento es una forma de codificar, ¿ok? Se puede codificar de esa manera. Hay otra forma, puedo utilizar mapas mentales. Los mapas mentales son como una especie de raíces. Entonces, al centro va el tema principal. Este es el tema. ¿De qué trata esta lectura? Con solo ver este gráfico sin haber leído, ya sé que la lectura trata de tenis. Y después ese tema viene dividido en temas, subtemas, quiere decir las ideas secundarias o principales del tema. ¿Cuáles son? Los principios, esto, el otro. Y luego esto está subdividido en ideas secundarias y así. Esto es una forma como yo codifico la lectura. Y esto también es una síntesis de mi lectura. Puedo sintetizar mi lectura de esta manera también. Si yo lo sintetizo así, ¿qué cosa estudio? ¿El texto o la síntesis? La síntesis. La síntesis. Bueno, voy a caer un poco espeso con eso, pero esto es lo que necesitamos hacer. Si no hacemos esto, vamos a caer en el error del alumno que dedica 12 horas a estudiar, está cansado y tiene baja nota, bajo rendimiento académico. Necesitas estudiar la síntesis, no el texto. ¿Ok? Aquí tenemos otra forma como puedes sintetizar. Hay varias formas, les estoy mostrando varias formas como se sintetiza. No existe una sola forma. Tú tienes que buscar, a veces cada texto tiene diferentes formas de ser sintetizado, dependiendo de la naturaleza del texto y dependiendo de tu propia personalidad. Por ejemplo, hay otra forma, a través de llaves. Es otra forma de sintetizar, con llaves. Aquí tengo mi tema central. El tema central va acá. La idea principal va acá. La idea principal va acá. Y las ideas secundarias van acá. Y las ideas complementarias van acá. Tengo ideas principales, secundarias y complementarias. Estos son los niveles de las ideas, ¿no? La principal, las secundarias y las complementarias. Y con esto voy a poder identificar mi tema. ¿Ok? Entonces, esta es una forma muy fácil de cómo nosotros podemos sintetizar el texto. ¿Ok? Muy bien, hay otra forma. Existen los infogramas. Los infogramas son gráficos llamativos que nos simplifican todo. Pueden tener diferentes formas. Y esta es una forma. Aquí tengo un infograma de 10 técnicas para mejorar tu foco de atención. 10 técnicas para mejorar. Esto lo saqué de una página de internet de ahí, así que no sé ni dónde viene. Alguien supuestamente llamado Daniel Colombo. Gracias, danielcolombo.com por ese gráfico. Pero es un infograma que nos ayuda a aprender las técnicas para mejorar la atención. Muy bien, entonces este es el fin de la clase del día de hoy. Muchas gracias. La próxima semana voy a hacer lo siguiente con los que les debo el asunto del EndNote. Creo que voy a contactarlos de manera personal y voy a decirles en qué momento puedo conectarme con ustedes para poder arreglar ese asunto en su computadora. ¿Ok? Profesor Michael. Sí. Gracias por este momento.